nuevamente a esta serie de videos sobre la teoría de la asignatura Arquitectura de Redes y Servicios. En esta oportunidad vamos a explorar, bueno, ya vimos, ahora vamos a hacer un pequeño repasito, el concepto de las arquitecturas orientadas a los servicios. Ahora vamos a ver en particular el concepto de arquitectura broker y la Enterprise Service Bus. Básicamente dos arquitecturas que nos permiten realizar orquestación de servicios. Vamos a ver, a medida que vayamos avanzando con esta temática de la unidad 3, la diferencia entre orquestar y coreografiar servicios, los conceptos justamente, la orientación más al microservicio de coreografía respecto de la concentración de lógica de negocio justamente en los brokers o en los Enterprise Service Bus, que es más el concepto de la orquestación. Así que con esto nos vamos a meter ya en los temas. Bien, solo a modo de repaso habíamos hecho una introducción del concepto de los servicios, el desacoplamiento de mis sistemas monolíticos en subsistemas o módulos de autónomos que tuvieran cierta autonomía en la realización de sus operaciones, que la integración esté dada por servicios de comunicación entre los distintos subsistemas y no como en la versión monolítica. Ya después vamos a hacer ejercitación de esto, donde al tener todo en un solo procesador y en el mismo espacio de memoria, uno juega con las variables y los datos de memoria y el estado del sistema en memoria para realizar una programación mucho más secuencial, mucho más dirigida. Aquí ya estamos bien empezando a ver que la descomposición en servicios implica toda una coordinación de esos servicios y una composición de esos servicios, que es una forma de pensar y diseñar las aplicaciones bastante distinta a lo que estuvimos viendo hasta ahora. Ahí vimos también que todo el mundo de los web services ya montado arriba directamente del protocolo HTTP, con lo que implica en su concepto de sin estado, request response, tratar de minimizar los problemas de latencia. Y justamente ahora nos vamos a ver cómo justamente la orquestación y la coreografía y las aproximaciones a SOA concretas reducen o mejoran varios aspectos de las aplicaciones distribuidas. Bien, ya ahora sí entrando al concepto de Enterprise Service Bus, es un patrón arquitectónico que lo que propone es un concentrador de mensajería. Ya ustedes por ahí hicieron, si los que cursaron sistemas distribuidos, hicieron alguna experiencia en Rabbit o en algún broker de mensajería intermedio, que simplemente lo que hace es ruteo de mensajes, pero súper o muy útil para resolver un montón de aplicaciones que requieren esta interoperabilidad. El Enterprise Service Bus es algo más complejo, van a ver ahora otros componentes que los sistemas de mensajería más chiquitos como Rabbit no contienen en sí mismos. Sí contienen buen manejo de ruteo, pero no contienen lógica de negocios como vamos a ver en los Enterprise Service Bus. Bueno, alguna definición un poco más formal: es la arquitectura de integración que proporciona una plataforma centralizada, lo que veníamos diciendo, para la comunicación de servicios. O sea, yo tengo servicios heterogéneos, distribuidos ubicuamente, y necesito de alguna manera una plataforma que me centralice la coordinación de comunicación entre esos servicios. El Enterprise Service Bus actúa como un intermediario entre los diferentes sistemas, permitiendo que se comuniquen entre sí de manera flexible, eficiente y flexible. Los Enterprise Service Bus proporcionan una plataforma para comunicación de servicios, y los adaptadores de conectividad permiten integración de sistemas heterogéneos. Una cuestión importante que también resuelve los Enterprise Service Bus es la heterogeneidad de mis formatos de mensajes y de las formas de los mensajes. Yo por ahí estoy enviando un mensaje JSON y del otro lado estoy esperando un XML. Bueno, ese tipo de transformaciones implican responsabilidades de los Enterprise Service Bus. Otra de las definiciones se describe como una infraestructura centralizada. Esto también es importante. Fíjense que acá Earl apunta también a las cuestiones de fierros, digamos.
en todo esto de distribuidos, en todo lo que estamos viendo de arquitectura de servicios, ustedes ya pueden observar que hay un respaldo muy importante, de las redes, de las comunicaciones y de los servidores que en definitiva tienen que estar disponibles para resolver estas cuestiones. Entonces, primero que nada, el Enterprise Service Bus es una nueva infraestructura centralizada, es un montón de servidores disponibles con capacidad para resolver los problemas que vamos a ver ahora o las tareas que vamos a ver ahora. Justamente explica que se proporciona una plataforma para la comunicación de los servicios y los adaptadores de conectividad permiten la integración de sistemas heterogéneos. Nuevamente, fíjense lo importante y lo trascendente respecto de la conexión de sistemas heterogéneos. Además, se señala que se proporciona una arquitectura flexible y escalable para la integración de sistemas. O sea, el rol del concentrador respalda el tráfico requerido transaccional entre esas aplicaciones. Por último, vamos a ver una última definición. Dice el Enterprise Service Bus como un componente clave de la arquitectura SOA, que es lo que vimos en la introducción. Puller explica que los Enterprise Service Bus proporcionan una plataforma centralizada para la comunicación de servicios y su objetivo es proporcionar una infraestructura para la integración de sistemas que elimine la necesidad de desarrollar integraciones punto a punto. Las responsabilidades del sistema de comunicaciones y cómo se integran las aplicaciones no está en las aplicaciones, sino que está en los concentradores. Pero bueno, nada, fíjense que todas las definiciones son parecidas. Está bueno que ustedes tengan las distintas visiones de los distintos autores para que empecemos a entender a qué nos estamos enfrentando con los brokers y los Enterprise Service Bus. ¿Cómo es la arquitectura del Enterprise Service Bus? Es un canal de comunicaciones que lo que hace es tener conectores y disponibilidad de conexión de distintas tecnologías. Como vemos acá, tenemos integración de aplicaciones de negocio en .NET, aplicaciones de negocio web, cualquier otro, o conexiones con otros Enterprise Service Bus, todas las cuestiones de seguridad, los sistemas legados. Acá podría tener conectividades también de RPC o de RMI, bueno, otro tipo de tecnologías, Corva, ya vamos a ver un poquitito más en detalle eso. Pero el SB es el responsable de resolver esas comunicaciones. Ahora vamos a ver a través de qué conceptos es que se resuelven estas integraciones de aplicaciones heterogéneas. Vamos a hacer un análisis de cada uno de los componentes y su funcionalidad. Bueno, primero que nada el desacoplamiento. Esto ya lo vimos como concepto fundamental, como una funcionalidad. O sea, para poder hacer esta coordinación de servicios, en realidad cada uno de los servicios tiene que ser autónomo entre sí y tiene que poder ser llamado independientemente de una transacción atómica, ¿no? O sea, porque si no, esto ya no funcionaría. Con lo cual tenemos que empezar a pensar si en nuestros monolíticos nos podemos dar el lujo de hacer transacciones monolíticas, begin end, commit, largas. Bueno, acá ya justamente la cuestión respecto la contraparte de salirnos de lo monolítico es el desacoplamiento de los servicios. La segunda cuestión es que esto profundiza en los sistemas de mensajería. Por un lado, podrían ser sistemas de mensajería sincrónicas, pero justamente si queremos escalabilidad, si queremos robustez, si queremos disponibilidad, ya toda nuestra aplicación tiene que estar diseñada para que el intercambio de mensajes sea asincrónico. Recuerden lo que yo dije con las arquitecturas web. Las arquitecturas web siguen siendo monolíticas porque en general hago el requerimiento y espero la respuesta que ya resuelve mi problema. Acá lo que estamos hablando es de comunicación asincrónica con conceptos de comunicación asincrónica. Esto es, yo lanzo una solicitud a algún servidor externo o a través del concentrador, en este caso el Enterprise Service Bus, y eso en algún momento se resuelve y quien lo resuelve me manda otro mensaje asincrónico, no en la misma respuesta del mensaje enviado, sino otro mensaje con la respuesta para que me dice resolví el problema o no lo resolví o tuve un problema. Entonces acá vamos a ver que la arquitectura, especialmente en la tolerancia a fallos, se empieza a ser bastante más compleja a la hora de tener que analizarla. Fundamental la mensajería sincrónica. Ahora vamos a ver un resumen
justamente hay un libro de patrones de integración, que básicamente lo que es el libro es el compendio completo de todos los esquemas de comunicaciones para la integración de aplicaciones. Comunicación asincrónica, fundamental. La otra cuestión es adaptadores de conectividad, porque yo estoy conectando aplicaciones heterogéneas, con lo cual tengo el Enterprise Service Bus tiene que tener la capacidad de conectar distintos tipos de tecnología, un poco como mostramos. RMI, RPC, .NET, Java. Bueno, a lo que voy es que esto ya tiene una historia que pasa a través de Corva, como el mecanismo de intercambio de objetos, pero que hoy ya también está bastante resuelta gracias a los web services y a los servicios RESTful, que ya lo vimos, montados a través de HTTP. Eso me facilita porque los brokers mismos ahora se han montado a través de ese tipo de servicios. ¿Resuelve todo mi problema? No, porque seguramente tengo aplicaciones legadas, que todavía el esquema de comunicaciones no es arriba de HTTP, sino que probablemente tenga que conectarme con un socket, que tenga que hacer un RMI, por ejemplo, un RMI arriba de socket o RPC arriba de socket. Bueno, todas estas cosas, tanto RPC como RMI, probablemente ya lo hayan visto algo en redes, probablemente lo hayan profundizado en sistemas distribuidos. Nosotros no vamos a entrar en eso, es más metida de esas materias que acabo de nombrar, pero sí hay que entender que tengo toda una cuestión de adaptadores de conectividad que tengo que resolver. Ahora sí ya nos metemos en los concentradores tipo Enterprise Service Bus. Recuerden que un broker de mensajería liviano, como puede ser Rabbit, ya no permite enriquecer mensajes, pero sin embargo los Enterprise Service Bus permiten hacer manipulaciones de mi mensajería para hacer modificaciones. ¿Se acuerdan cuando yo les comenté de XML, que tenía todo el set de XPath y XSLT y un montón de productos que lo que me permiten a mí es justamente el enriquecimiento de mensajes, la transformación de los mensajes? Bueno, eso es parte de las características de los Enterprise Service Bus, no así de los brokers, los intercambiadores de colas con colas de mensajes. Los Enterprise Service Bus tienen un conjunto de componentes adicionales, entre ellos el enriquecimiento de mensajes, la transformación de datos. Esto es fundamental, un poco lo que acabo de contar, no vamos a detenernos acá, pero yo puedo poner lógica de negocio de transformación de datos. Esto sí lo hacen todos los brokers, que hacen el enrutamiento, o sea, en función del mensaje que me llegó, saber a quién se lo tengo que destinar o a quién tengo que enviárselo. Ese es el trabajo central de un concentrador. Estamos de acuerdo, los concentradores lo que hacen es recibir un mensaje y enviárselo al destinatario que estamos esperando que le llegue, ¿sí? Es como el correo, ¿sí? Va a ser el garantista de que los mensajes lleguen a destino, con todas las cuestiones de tolerancia a fallos que puede haber en el medio, pero el enrutamiento de los mensajes es una actividad fundamental tanto de los Enterprise Service Bus como de los brokers. Por supuesto que yo todo esto estoy en un contexto de información sensible, siempre, y bueno, tengo que tener autorización, autenticación, bueno, todo lo que ya vimos de seguridad, porque de vuelta tengo que ver quién está solicitando un servicio, si lo puede ejecutar, si no lo puede ejecutar. Esto ya lo hemos visto todo el capítulo de seguridad de la información, pero bueno, los Enterprise Service Bus tienen que existir implementaciones concretas y soluciones concretas para todo el tema de seguridad. Y acá empezamos con componentes más fuertes. La orquestación de los servicios, esto es lógica de negocio metida en el Enterprise Service Bus. Básicamente la lógica de negocio se resuelve en general con un diagrama de actividades, y lo digo así en forma genérica porque algunos motores de Enterprise Service Bus terminan implementando BPM, que es el Business Process Modeler, que es el de los workflows. Justamente lo que permite es ejecutar entre transformaciones de datos actividades internas en el Enterprise Service Bus para hacer algunas actividades de lógica dentro del Enterprise Service Bus. Eso podrá disparar multiplexación de mensajes a distintos servidores, podrá recibir respuestas de todos esos servidores y ensamblarlas y reensamblarlas. Bueno, todas esas actividades no están solo en el enriquecimiento de datos y en la transformación de mensajes, ya están en la orquestación de servicios, porque es algo bastante más complejo. Insisto en esto, en realidad esto está asociado a los diagramas de actividad porque es donde yo describo los workflows de los sistemas. De acuerdo a los estados de los mensajes, al contenido de los mensajes, se descomponen, se componen, se mandan y se distribuyen a determinados servidores, se esperan respuestas, esas respuestas se ensamblan y yo
traslado parte de la lógica de mi negocio a el Enterprise Service Bus. Ya después vamos a ver, después quiero escucharlos a ustedes en clase con los pros y las contras de todas estas cosas que estamos comentando. Por supuesto que la gestión de transacciones. En este caso en particular, después vamos a trabajar más adelante, ustedes en la aplicación que van a hacer, van a tener que llegar a hacer gestiones de transacciones distribuidas. Como no tenemos justamente two-phase commit, o sea, commit en 2 fases, son 3 fases, como son las bases de datos, que me garantizan transacciones ACID, aisladas, consistentes, durables, sino que acá tengo la transacción distribuida en un montón de servicios ejecutados asincrónicamente. Bueno, la gestión de transacciones distribuidas es bastante distinta a la gestión de transacciones en un monolítico o atómicas. Así que eso también lo vamos a ver, pero mis productos que yo utilice tienen que tener capacidad de resolver este tipo de prestaciones, digamos, ¿no? De esto de la transacción distribuida sincrónica, que no se resuelve con un commit, sino que dura mucho más tiempo, que requiere por ahí derivaciones a otros servidores. Bueno, es una transacción bastante más compleja. Y por supuesto todo esto es imposible pensarse si no tengo una correcta monitorización y administración centralizada. Recuerden la definición de Enterprise Service Bus: infraestructura centralizada que me permite integración de aplicaciones. Bueno, importante es que todas estas herramientas que vamos a ver cuenten con un buen sistema de monitorización y de administración de mi concentrador. Bien, ¿qué soporte contamos teórico? Digamos, hay un libro muy interesante que es este de los patrones de integración de aplicaciones. Está muy muy bueno, se los recomiendo. Por supuesto que hay un link, todo el libro tiene un link donde ustedes pueden entrar a todos los patrones y mirarlos. Ahora vamos a entrar al libro, pero quería mostrarles básicamente cuál es el compendio de patrones. Pero si se fijan, están todas las separados por rubros los patrones para el ruteo de mensajes. Entonces tenés pipes y filtros, agregaciones, resecuenciaciones. Cada uno de estos patrones dentro del ruteo de mensajes resuelve un problema específico del sistema de integración a través de comunicaciones, de integración de aplicaciones. Después tenemos todo el concepto de los endpoints, o sea, cómo interactúan mis servicios que yo estoy llamando, varios patrones, de vuelta los gateway, mappers. Esto también es parte de un Enterprise Service Bus, y como de alguna manera en el centro, si se fijan, está cada uno de estos componentes, ¿sí? ¿Dónde actúa cada uno? La aplicación es el endpoint, ¿sí? La construcción de los mensajes es lo previo al canal de comunicación. Después tengo los canales de comunicación, que son lo que vieron en redes, y fundamentalmente, ¿no? O sea, en mi canal todos mis mensajes se mueven a través de canales. Después dentro lo primero que tengo es el ruteo, las modificaciones, las transformaciones y finalmente las comunicaciones con el otro endpoint. Esto está mirado pura y exclusivamente desde el punto de vista de las comunicaciones. Si se fijan, por acá también tengo el monitoreo de todo mi sistema. Y para cada uno de estos, fíjense que es bastante patrones. Son todos patrones cortitos, muy precisos, pero son muy útiles a la hora de que, tengo que implementar esto. Bueno, voy y busco cuál es el patrón correcto para utilizar de acuerdo al problema que tengo que resolver. Les contaba que esto tiene el link al libro, hay toda una introducción y una parte inicial del libro, pero acá si se ven dice patrones, me lleva a la imagen que estábamos viendo recién. Y entonces, bueno, tengo la construcción de mensajes. Fíjense que acá hay toda esta sección primera, que es todos los patrones que tienen que ver con cómo mis aplicaciones van a generar los mensajes, ¿sí? Por ejemplo, mensajes de eventos o mensajes de documentos. Entonces hay un patrón específico, cómo generar mensajes de documento, cómo deberían ser los protocolos de el que envía y el que recibe. Fíjense que es recortito, no dice prácticamente nada. Sí, hay probablemente links a otros patrones que comparten con este. En los canales de comunicación, ¿sí? Justamente como es el patrón de transporte de esos mensajes, qué implica. Fíjense todos los patrones relacionados con este.
está muy interesante. Después vamos a ir profundizando en toda la parte de comunicaciones, de lo que implica los sistemas distribuidos y el diseño de aplicaciones distribuidas. Ténganme paciencia, estamos yendo incrementalmente. Pero bueno, no quería dejar que tengan, porque vamos a usar mucho estos patrones, como también vamos a usar los patrones de microservicios, que están más pensados para aplicaciones, para lógicas de aplicaciones. Pero bien, retomamos. Todo este grupo de patrones los vamos a ver ahora un poquitito en detalle, para entender qué es lo que contiene y qué problemas resuelve en concreto. Los canales de comunicación responsables de la comunicación asincrónica, tengo conjuntos de patrones para resolver la comunicación asincrónica. Luego todo el tema de tolerancia a fallos. Si yo tengo mi canal de comunicaciones que justamente necesito evaluar si el mensaje llegó, si no llegó, los tiempos de respuesta del servidor, cómo vuelve el mensaje de respuesta, bueno, qué mecanismos de recuperación, de recovery tengo, bueno, específicamente hay que ir a mirar cuáles son las soluciones de tolerancia a fallos. Integración de sistemas heterogéneos en el mismo canal de comunicación, comunicando cosas que no se que entienden bien y que en el medio tengo que poner probablemente adaptadores para que integren esos sistemas. Flexibilidad en el canal de comunicaciones, justamente el flujo de mensajes tiene que estar adaptado y flexible para comunicar estas aplicaciones heterogéneas. La otra cuestión es resolver todos los problemas de escalabilidad. Ya vimos algunas cuestiones en la administración avanzada de redes, como el balanceo de cargas, que varios servidores me atiendan, la redundancia. Bueno, la escalabilidad está un poco asociado a ese tipo de cuestiones. Por supuesto que el concentrador, el Enterprise Service Bus o los patrones de concentradores pasan a ser un nuevo cuello de botella. Entonces yo también puedo replicarlos, puedo tener muchas instancias, puedo hacer balanceo de carga y ese tipo de cuestiones. Todo el tema de seguridad es parte del canal también, de los problemas de canal, perdón. Así que bueno, fíjense que acá estamos más en las cuestiones más de transporte y físicas de mi mensajería. Toda la parte de ruteo. ¿Qué necesito soportar? ¿O qué patrones para qué tengo? Para enrutamiento basado en contenido, para enrutamiento basado en el origen, enrutamiento dinámico, que ya hay lógica. Comunicación asincrónica entre ese ruteo, o sea, los mensajes se desdoblan. Hago un request, obtengo la respuesta de que el otro lo recibió, pero después recibo respuesta de ese mensaje. Esa comunicación asincrónica me construye de alguna manera una ID de transacción que circula en mis canales, con lo cual es parte de los ruteos también. Y fundamentalmente el desacoplamiento. Yo debo generar a veces en mis sistemas de transaccionales distribuidos estas identificaciones, justamente porque todos mis sistemas están de alguna manera desacoplados y son autónomos. Entonces, la reconstrucción de lo que sucede en un sistema transaccional distribuido, bueno, lo necesito tener en cuenta para resolver los problemas. Bien, todo el tema de transformación de mensajes, entonces, los patrones para tolerar los distintos formatos, todos los conceptos de normalización de mensajes, o sea, yo tengo que lograr que los sistemas estandaricen, en el sentido de no solo los tengo que transformar, sino que tengo que lograr homogeneizar la información, entender que un atributo llamado A es el mismo atributo llamado B en otro sistema. Bueno, toda esa cuestión es lo que tiene que ver con la transformación de mensajes para poder hacer que los sistemas se comuniquen, aunque hablen dialectos distintos. Y la responsabilidad de todo el tema de la validación de los mensajes, que esos mensajes cuando circulan en la integración de aplicaciones estén siempre chequeados y válidos en su consistencia. Tienen que ser mensajes consistentes. Bueno, después todo el tema de la agregación de mensajes, ¿sí? Poder combinarlos, poder fragmentarlos y temporizarlos, de alguna manera que los mensajes puedan ser enviados en momentos específicos. Acá de vuelta volvemos a la cuestión asincrónica también. A veces tengo que, sin tener puntos de sincronización, frenar un mensaje hasta que suceda algo para poder mandarlo. Bueno, toda esa parte de temporización implica que los mensajes, que no es que porque se lanzó salen y llegan a destino en el momento que los manden, no. Parte de
la agregación de mensajes implica un manejo inteligente de los mensajes para que las transacciones distribuidas o para que la integración de los servicios distribuidos funcionen correctamente. Y después todo el tema de filtrado de mensajes, selección de mensajes, reducción del tráfico de los mensajes. Por ejemplo, si yo ya sé que tengo un servidor caído, no lo envío, porque ¿para qué lo voy a mandar y voy a sobrecargar la red si ya sé que el servidor no está disponible? Entonces también pensar que si tengo cacheado respuestas y las respuestas son idempotentes, entonces no las vuelvo a consultar. Bueno, fíjense todo lo que hay en el filtrado de mensajes. Pero todo eso, insisto, hay patrones. Y bueno, volvemos a todo el tema del enrutamiento de los mensajes. Y por último, la parte más compleja, que es la orquestación de los mensajes, que es lo que les decía que es el workflow, por eso habla de control de flujo. El primer punto es que los mensajes puedan tener como cargas de lógica dentro del concentrador, para que de alguna manera yo pueda tener bajo control ese diagrama de actividades, o sea, cuándo tienen que suceder las cosas, cuándo se tienen que paralelizar, cuándo se tienen que sincronizar. Bueno, eso es parte de un control de flujo. Entonces tengo control de flujo, necesito coordinación de los servicios, la separación de la lógica del negocio, ¿sí? La automatización de este flujo transaccional, la visibilidad, en el sentido de que ahí en ese diagrama de actividad tendré concentrado el funcionamiento, la descripción del funcionamiento de ese proceso o esa transacción de negocio que yo estoy resolviendo. Y luego, para el tema de la tolerancia, todo el tema de la gestión de errores. O sea, yo necesito de alguna manera tener bajo control. Después vamos a ver que todo esto se combina, o sea, es necesario tenerlo bajo una monitorización de los concentradores para que esto de alguna manera genere todo un sistema de alertas si hay algo que no están dando o funcionando como se espera. Bien, con esto terminamos la parte de los patrones de integración de aplicaciones. Y vamos a pasar a un ejemplo. Les pido disculpas, es autorreferencial. Mi tesis de grado la desarrollé haciendo cuando todavía no estaban difundidos o no existían los Enterprise Service Bus. Lo que hice fue fabricar un Enterprise Service Bus, pero sí lo que me interesa es cuál es la necesidad de los Enterprise Service Bus y por qué hay que hacer concentración transaccional a veces. Justamente no solo porque hay sistemas heterogéneos distribuidos y yo tengo que coordinar esas transacciones distribuidas, sino un poquito después lo que dice abajo, dice la sociedad de la información y la integración de las organizaciones sociales mediante herramientas tecnológicas. Esto es porque además los actores son distintos, no solo las aplicaciones son heterogéneas. Los actores que actúan en un sistema distribuido, esa integración de la que estamos hablando como si fuera algo agnóstico que no nos preocupa, en realidad hay intereses particulares de esas organizaciones que muchas veces están en tensión en una transacción con otras organizaciones que participan de esa transacción. Con lo cual, los concentradores no solo actúan de che, buenísima la lógica, sino que a veces hacen de árbitros transaccionales. ¿Por qué? Porque los actores son heterogéneos, porque los sistemas son heterogéneos y porque yo tengo que hacer que mi mecanismo fluya. Hay todo un concepto de lo que dice de la sociedad de la información detrás, una teoría, digamos, de la sociedad de la información, que es la que de alguna manera dice que los sistemas, si uno los dejara libres, son caóticos. Esto viene de la física, no lo inventó la informática. Dice que de la naturaleza, los sistemas son entrópicos por naturaleza, tienden a su autodestrucción. Bueno, la mano de los concentradores y en los sistemas que estamos atacando nosotros es poner orden a eso que es bastante caótico por la cantidad de actores. El planteo que yo hice fue que si uno quería resolver trámites, en vez de que uno vaya a la municipalidad a resolver un trámite o sacar una orden a la obra social, qué sé yo, pensar en concentradores que se integraran aparte entre sí. Fíjense que todavía no pasa eso. Si yo voy a la obra social, después el sistema hospitalario resuelve por otro lado, ¿se entiende? No es que es automática la comunicación, no es que están conectados los actores, todavía. En algunos casos sí, en otros no. Por ejemplo, ahora con los sistemas de receta electrónica está buenísimo, te hacen la receta electrónica y uno va a la farmacia y la receta electrónica está digital ahí. No es una gran cosa, no es una gran solución, a mí me gustaría mucho más.
Pero bueno, eso ya acelera y resuelve un montón de cosas. El planteo de un switch transaccional de alguna manera es atacar, fíjense, gobiernos, ciudadanos, centros de salud, sistema financiero, trámites, los municipios, el sistema educativo, la justicia. Si se fijan, todos esos seguramente van a encontrar que hay un montón de puntos de conexión entre todos esos actores y en todos esos sistemas. Solo para poner la lupa en uno de los sistemas que para nosotros es súper importante, que es el de lo que llamamos el sistema sanitario, el sistema de salud. Fíjense que tenemos por un lado un montón de organizaciones que tienen intereses particulares, como centros de diagnósticos, hospitales. Después tenemos personas que son los que trabajan en esos lugares, especialistas, médicos. Después tenemos todo el mundo de los farmacéuticos, las farmacias. Después tenemos las empresas, que es la que cuando me paga mi sueldo le da la plata ¿a quién? A los financiadores para que paguen las prestaciones sanitarias. Fíjense, qué bolonqui, ¿no? O sea, qué lío, fenomenal. Y después tenemos el gobierno, que es el que emite las leyes, saca las leyes y regula, y tiene organismos de control, como por ejemplo la Superintendencia de Seguros de Salud, ¿sí? La Triple S. No quiero que sean expertos en ninguno de estos subsistemas en particular. Sí me interesa mucho que entiendan que los sistemas que nosotros programamos y producimos ahora tienen este nivel de complejidad. Cada vez más donde las áreas donde se trabaja, el sistema bancario, fíjense, ¿no? Yo voy con mi tarjeta, voy al cajero, ahora tengo Mercado Pago, pago con Modo. Todo eso es interoperabilidad con múltiples actores. Es muy interesante el caso de Pedido Ya, por ejemplo. Las aplicaciones de plataforma tienen mucho de esto. Integran a un flaco que tiene una moto, integran a un negocio que hace hamburguesas. Y yo que la quiero comer. Bueno, ya ahí tengo por lo menos 3 actores, pero van a ver que después hay muchos más. Ni hablar de Uber, bueno, justamente cada vez más las aplicaciones van a tender a estas integraciones que las vuelven complejas. Entonces, bueno, en particular el switch transaccional, que no era ni más ni menos que un Enterprise Service Bus, permitía de alguna manera resolver estos negocios de forma centralizada. La arquitectura justamente era esta, soportaba un poco todo lo que les decía. Fíjense que arriba están todo lo que decía de la conectividad heterogénea. Podía conectar desde una máquina de teléfono de esos que contestan automáticos, esos son los IVRs. Podía conectar POS, que son los aparatitos que están en los negocios. Y PCs, internet. Esto era muy viejo. Yo piensen que la tesis la empecé a desarrollar creo que en 2006. Recién estaba incipiente que se explotara internet. Por supuesto que ya estaba. Y si se fijan, protocolos de soporte SOA XML, no había RESTful en ese momento, o sea, no estaba difundido a los niveles de estándares. Y después toda la integración con el resto de las aplicaciones. Y básicamente lo que tenía, cuál era la idea central, donde era el concepto justamente de que el emisor generalmente hace una transacción grande, que es la transacción que uno podría haber pensado en un sistema monolítico de estas largas que yo les contaba, así que tienen muchos pasos en el medio, con lo cual estaba la descomposición de esa transacción grande en mini transacciones que me permitían a mí, y esto lo vamos a ver después bien en detalle, y lo van a hacer en el trabajo práctico, por ejemplo, quiero una hamburguesa, sería en el caso de Pedido Ya. Bueno, eso es, ¿con qué negocio? ¿Tengo disponibilidad? Sí. ¿Tengo el repartidor? Sí. ¿Cuánto tiempo tarda en fabricarse? Me vas pasando. Fíjense todo el sistema de comunicación que hay, que son todas esas subtransacciones en una transacción mucho más grande. Pagar, ¿sí? Te tengo que pagar. Conecto mercado a la pasarela de pago. Bueno, es bastante complejo todo eso, y lo que hace básicamente era reconocer un servicio grande, evaluar el contenido. ¿Se acuerdan que una de las cosas que dijimos en el ruteo y todo era por contenido? Evaluaba el contenido. El contenido me determinaba el workflow que yo tenía que seguir. O sea, el servicio solicitado con su contenido, lo que me disparaba era un flujo de acciones concretas, que en la cual tenía las reglas de negocio, los subservicios asociados, la ejecución de esos servicios en esos proveedores y ensamblar la respuesta. ¿Por qué? Porque todo esto era sincrónico. Entonces acá hay un ejemplo genérico, después vamos a ver un ejemplo particular, de 3 organizaciones que actúan en este servicio electrónico. Bueno, esas 3 organizaciones están coordinadas por el switch transaccional, están coordinadas por un Enterprise Service Bus. Un ejemplo que yo había hecho en la tesis era justamente sacar el registro que me pedían ir a la policía
hacer mi libre deuda, hacer que no tengo antecedentes, después me pedían que vaya al banco y pague un papelito, y después me pedían que vaya a la municipalidad y saque un libre deuda, y después me hacían ir al registro del automotor a sacar el registro. Bueno, el ejemplo que yo hice era todas estas transacciones realizadas a través de un concentrador, y las transacciones no necesariamente son todas electrónicas, pueden ser manuales, pero acá alguien dijo, si esto está ok, entonces dispara el paso que sigue. Estamos hablando de lugares heterogéneos, desde la policía, el banco, a la municipalidad o al registro automotor. Bueno, todo eso sucedía en el marco de un sistema transaccional distribuido. Esto es parte de lo que si me interesa. En el caso del switch transaccional, yo decidí utilizar BPEL, Business Procedure Execution Language, es un lenguaje de ejecución de procesos, que es muy parecido al BPM, al Business Process Modeler, pero básicamente son herramientas de workflow, diagramas de actividad para que ustedes se concentren. Y esto se los digo y se los vuelvo a reiterar, porque ustedes en la parte de la práctica que van a hacer tienen que pasar de un workflow monolítico a un workflow distribuido, a un diagrama de actividades con líneas de distribución. Bien, esto es cómo se representa. Esto es un diagrama de actividades de BPEL, ¿sí? Y es un diagrama de actividades. Paralelizaciones, sincronizaciones, endpoints, y de distintos tipos de cosas. Si quieren ir a ver el código, no se los aconsejo. Está ahí en GitHub, que fue cuando lo publiqué, era open source aparte de todo lo que está hecho, así que se puede utilizar. Por último, de los Enterprise Service Bus, de los brokers de grandes concentradores, insisto en esto también estamos incluyendo los brokers que ustedes ya vieron, como Rabbit o con sistemas de mensajería, o probablemente hayan visto otros también. Hay una gran variedad en esto. Después van a ver que van a tener que hacer un trabajo práctico donde hay un artículo que van a tener que leer, donde están todos los parámetros que uno mide justamente de acuerdo a lo que tienen que resolver. Pero sí, la idea es ver muy cortito listado de los distintos productos que hay de Enterprise Service Bus, ¿sí? De IBM, Mule Enterprise Service Bus, de Apache, Opera Enterprise Service Bus. Cada uno está con su link. Los van a tener que ir a indagar, van a tener que hacer un ejercicio con esto, así que tranquilos, no vamos a profundizar en ninguno acá. WSO2 Microintegrator, el de Red Hat, el de TIBCO, otro más de Apache, y así hay un montón. Y solo cortito para que vean, porque después esto lo van a tener que hacer. Esto no lo hagan ahora, esto es parte del video, pero solo porque les quiero mostrar que parte, y con esto ya concluimos este video de Enterprise Service Bus. Hay un artículo, que es el que van a tener que leer, que es cómo elegir correctamente justamente un concentrador. Entonces habla de los distintos niveles de negocio, cuáles son las características que tiene que cumplir cada uno, cuáles son los requerimientos, cuáles son los pros y los contras entre arquitecturas propietarias y open source. Y la idea es que ustedes elijan después. Acá hay una lista que creo que hay más de los que estos están. Fuse, bueno, pero no, por ejemplo no está Talent, así que lo pueden agregar a la lista después para hacer el trabajo. Es que agarren 3 de estos y ustedes hagan una comparativa de selección de acuerdo a algún problema que tengan que resolver, no genérico como está acá, y que de alguna manera evalúen 3. Pueden evaluar todos, también puede ser grupal el trabajo, pero bueno, está bueno que se metan a ver que en todo el tema de infraestructura y selección de productos uno tiene que armar siempre estos cuadros comparativos. Bien, con esto, y volvemos al final de las plataformas y de los productos, damos por concluido el capítulo de la unidad 3 de Enterprise Service Bus. Nos vemos en la próxima.